Punto Noticias, para mentes críticas y libres. Bien, ya estamos con el economista Nicolás Oliva para aprovechar estos cortos minutos. Lamentablemente tuvimos, Nicolás, un problema de conexión, pero aprovechemos estos cortos minutos para dialogar sobre el tema que tiene entre manos la Asamblea Nacional, que es un tema harto complicado, un tema que puede definir en las próximas horas, inclusive el propio destino político, económico y social del país. Estamos en un momento de una suerte de cuerda floja a nivel político. Lo sabe usted, Nicolás, lo sabemos los comunicadores sociales y lo saben muchos ecuatorianos. Consecuentemente, ¿cómo está leyendo usted esta conflictiva situación? Le escuchamos, Nicolás. Buenas tardes. Buenas tardes, Washington. Un gusto estar otra vez aquí en estos espacios de Radio Pichincha. A ver, el momento es crítico, ¿no? Es muy delicado. El momento sanitario lo exige, pero el gobierno ha precautelado las políticas de austeridad clásicas, tal vez el único país en el mundo que está haciendo lo que está haciendo respecto a la vida de la gente, ¿no es cierto? Hoy por hoy, yo, bueno, soy quiteño, vivo en Quito, no he visto ya la situación que se ha visto desde el año 2000, digamos. Hay situación de hambre en la calle. No sé, Washington, la gente podrá corroborar, pero ya hay una situación dramática. Sí. Y básicamente lo que el gobierno está proponiendo es un escenario como el griego. Quiero enfatizar esta situación de Grecia, porque a veces no se lo comprende bien, pero es así. Grecia fue la más golpeada después de la crisis de 2008 en Europa, gracias a que fue el país que más austeridad recibió en estos 12 años. Para tener una idea, el PIB de Grecia, por decirlo, en el 2007 era de 100, hoy el PIB de Grecia es 80, es decir, la economía después de 12 años produce 20% menos de lo que producía en el 2007, antes de la crisis. Niveles de endeudamiento acelerados, desprestigio social, ruptura de las condiciones sociales, etc. Entonces yo creo que el escenario griego es el escenario al que nos están llevando. El país va a tener serios problemas para articular una nueva política de desarrollo. Están simplemente queriendo suprimir la posibilidad de desarrollo. Eso es simplemente grave. El código, la reforma que ha mandado el ministro Martínez sobre la reforma estructural, porque es una reforma estructural del FMI, básicamente precautela el pago de la deuda. Pone absoluta restricción a la inversión pública. Hay una parte que me encanta, y me encanta en el sentido de que es impresionantemente fuerte, es que a pesar de que tenga ingresos del Estado, no puede ampliar el gasto. ¿Eso qué nos está diciendo? Que la inversión pública está prácticamente desaparecida, o sea, va a desaparecer, y mejor dicho, acuérdense del Estado pequeño y casi que ya no tiene ninguna incidencia, acuérdense de ese Estado, porque ese va a ser el próximo Estado de los próximos 10 años. Yo les digo a los ecuatorianos y a la sociedad, yo creo que sí hay otra alternativa, Washington, sí hay. La situación es delicada, básicamente porque nos han llevado a un escenario como el de actual. Estamos en una economía en soletas, digamos, nos llega esta crisis económica, hay problemas externos, estamos de acuerdo, y yo creo que la gran dificultad externa, por no restringir salida de divisas y no restringir el flujo vía importaciones y controlar el manejo del efectivo, que es básicamente lo que debilita la dolarización, el camino del gobierno es dejarse a riendas del FMI, de los organismos multilaterales de crédito. Entonces es el escenario de Grecia, necesitarán unos 10.000 millones de dólares en términos de préstamos para solventar la situación. Ese es el nivel de la crisis. Ahora, Nicolás, el escenario griego se dio en una época en la que no vivíamos el coronavirus. Y con el coronavirus a nivel global, todo el mundo cambió de idea en cuanto a su concepción neoliberal ortodoxa. Y dice, no, ahora hay que hacer lo contrario, porque es el sistema el que nos hace dar cuenta ahora que con el coronavirus estábamos caminando mal. Y nadar contra corriente, y le pregunto esto, Nicolás, ¿le va a pasar factura al régimen? Una. Y podrían
con este tipo de insistencia ortodoxa, absolutamente, digamos, nublada en cuanto a la Cegada. acción, exacto, feriarse, coloquialmente le digo esto, feriarse la dolarización, como ya dicen ciertos analistas? A ver, a mí me preocupa un escenario. Yo creo que si a ver, el gobierno apuesta al salvataje de los organismos, ¿no es cierto? Yo diría un secuestro, un salvataje con sabor a secuestro. Usted dice algo importante que no lo he dicho, pero y no tampoco lo había pensado. La verdad es que, claro, Grecia iba en sus momentos cuando todo el mundo iba hacia allá. Hoy vamos al camino griego que demostró fracaso absoluto. Vamos al camino argentino que demostró en el caso de Macri fracaso absoluto y vamos en contracorriente de todo el mundo. Es increíble, o sea, eso es increíble, es inédito, la verdad que va a ser el caso de estudio. Y yo creo que el sistema está diseñado, yo creo todavía que hay forma de salvar la dolarización. Y el ministro Martínez está apostando a una dolarización en que las condiciones sociales sean totalmente precarias. Esa es la verdad. Hay una forma de salvar la dolarización que es conteniendo las importaciones, dando crédito doméstico y restringiendo muchísimo las importaciones y la salida de efectivo de bóvedas o fuga directa, ¿no es cierto? Pero el problema es que puede ocurrir incluso un peor escenario. Es que se endeuda el ministro, a pesar con todos los organismos, y en 2 años igual le termina explotando el sistema. ¿Qué es lo que le pasó a Mauricio Macri? Se endeudó a niveles altísimos con el FMI, solo con el FMI tal vez 15% del PIB, Fausto. Hoy el ministro Martínez, no con el FMI, pero todo el cóctel entre China, FLAR, el Fondo Monetario Internacional, tanto las ayudas de rápido alivio, que son esos 500 millones, más unos 1.400 en caso de que se apruebe el nuevo fondo, daría unos 10.000 millones aproximadamente, tendría disponibilidad de recursos. Pero yo le digo, el Fondo Monetario Internacional sí ha salvado a los países, digamos, y ha exigido control de capitales. Le voy a poner otro ejemplo, el de Islandia, que nadie habla. Islandia en el 2008 hizo lo contrario a Grecia. Recibió un préstamo del FMI, pero controló los capitales, puso restricción de capitales automático. Islandia hoy es ejemplo del FMI para ver el éxito. El mismo FMI reconoce el éxito de la política de Islandia. Entonces, yo le digo, sí es posible, deberíamos exigir al FMI que apoye la economía, lastimosamente, va a ser con restricciones, pero al menos con control de capitales. O sea, ni para el gobierno, ni para la izquierda extrema, digamos, por poner un ejemplo. Yo creo que hay que ser sensatos en este momento, es clave. Necesitamos fondos externos, pero no puede ser que nos exijan un rescate a lo griego. Necesitamos a lo greco o a lo argentino, si no necesitamos un rescate a lo islandés, donde hubo restricción de importaciones, préstamos del fondo, y en algún grado una política que contuvo, o sea, que la deuda se quede en el país para generar crecimiento y poder repagarle la deuda. Es que eso es lo triste, ¿no? Ahora, pero Nicolás, para hacer eso se necesita cambio de visión estratégica de parte de las autoridades económicas, porque esta visión ultra ortodoxa del ministro Martínez no le permite abrirse a esas medidas que usted plantea, Nicolás. 2, se necesita legitimidad política y credibilidad para que inclusive los propios multilaterales tengan la confianza de desembolsar créditos, y tampoco lo tiene el gobierno. Usted sabe que ahorita, en este instante, hay una crisis política al interior del régimen tremenda, inclusive con su propio vicepresidente, que como todo el mundo sabe fue puesto allí por el propio Lenín Moreno y todo el poder fáctico. Y entonces, en medio de este mare magnum, qué difícil le torna encontrar una salida, Nicolás. Le pregunto. Sí, es complicado. Yo creo que la salida de legitimidad política lo ha perdido, digamos, el gobierno con sus propias acciones. La legitimidad económica mismo lo ha perdido con sus propias acciones. Va 4 años, casi 3 años de reformas fiscales tibias, insospechadas, con cambios y que no solucionan nada. En el fondo no solucionaban nada. Y hoy vuelve a una propuesta muy débil de reforma en que lo que ahorita el país no necesita en términos liquidez doméstica, o sea, es decir, hoy tenemos una iliquidez doméstica
y necesita un fondo extra del Banco Central. Está haciendo lo contrario, va a pasar de un bolsillo al otro. Yo soy defensor de los impuestos 12 años, 15 años, pero en estos momentos no necesitamos un impuesto en este momento de cortísimo plazo, necesitamos una reforma de liquidez. Ex post, cuando la liquidez esté solventada, vemos quién paga la factura, pero si no hay plato de mesa servido, ¿cómo vamos a querer cobrar la cuenta? Entonces, lo que digo es, primero dotemos de liquidez a la economía, luego, con un préstamo del Banco Central, luego vamos a cobrar impuestos. El ministro Martínez hace todo lo contrario, entonces rompe la legitimidad. O sea, si es que yo creo que hay gente seria, de analistas económicos, saben que esto no tiene ninguna solución, nos está llevando al hambre. Esa es la realidad, está llevando al hambre. Y si yo les voy a ser sinceros, yo me juego de aquellos analistas que creen que la situación es crítica, pero van a salvar la dolarización a cualquier costo. Pero bueno, tendrían que hacerlo, porque jugarse la dolarización sería hundirle definitivamente al país. Lo que pasa es que el costo que yo le refiero, el costo que yo le refiero es que nos van a llevar a una muerte lenta, o sea, dentro de dolarización, pero nos van a cocinar a fuego lento, 10 años, Fausto. Esa es la realidad, o sea, eso hay que dimensionar. Por eso pongo el caso de Grecia. Comencé con Grecia porque es el ejemplo más claro. Van 12 años y están en terapia intensiva. El fondo les prometió, dijo, 2 añitos de terapia intensiva. Tenemos que comprimir, tenemos que reducir, ajustarnos el cinturón. Luego la recuperación viene sola. Van 10 años, 12. Entonces, ¿qué es lo que ellos nos propone el gobierno? Es eso, es decir, vamos a salvar la dolarización. Si me preguntan en lo personal, yo creo que se va a poder salvar la dolarización porque el gobierno se está siendo secuestrado por el Fondo Monetario, va a ser secuestrado por el Fondo Monetario y vamos a tener unas condiciones sociales muy duras para la gente. Lo más triste es que va a ser para la gente más pobre, la gente que no tiene acceso al mercado laboral tan dinámico como puede ser la gente que tiene estudios superiores, la gente que tiene capital propio. Entonces, va a entrar a una... Usted oyó a Augusto de la Torre en hablar de los salarios, ¿no? Esa es la clave. Lo que necesitan... Bueno, es que ese es el plan. Ese es el plan. Ese es el de fondo. Pero es un plan catastrófico. Necesitan un país perverso, más pequeño del que está. O sea, es decir, con salarios más comprimidos. A las ganancias no dijo nada, ¿no? A las ganancias no dijo que también se les reduzca a los niveles de otras economías. Veamos las tasas de ganancias de economías que hay más competencia, a ver cuáles son las tasas de ganancia. Eso no dijo. Entonces, lo que quieren es comprimir todo a niveles del salario que aguante el nivel de reservas que tiene el país. Eso es todo. Y para eso van a inducir una crisis. Van a inducir una crisis y yo creo que en esa condición el Fondo Monetario va a desembolsar el dinero. Y es muy triste porque la muerte cruzada, si a mí me preguntan desde el lado económico, tiene un alto componente económico. Lo que el gobierno quiere es aprobar la reforma estructural, contentar al Fondo Monetario y que desembolse el dinero. Entonces, la muerte cruzada no es solo un capricho o un ejercicio político, sino le veo más, es un ejercicio de economía política desde mi forma de ver. Entonces, es grave, ¿no? Va a ser bastante grave y yo creo que ahí va a tener el apoyo de la gran burguesía de este país y van a sostener esa situación, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las condiciones sociales y la protesta social? Eso ya es materia, esa es una variable que no está en el debate. Es realmente impredecible lo que puede pasar, Nicolás. Eso. Estamos al borde de un estallido social con un peligro supremo, porque un estallido social en pleno coronavirus es un desate de muerte. Y Fausto, es un desate de muerte. Permítame unos segundos para decir algo a la clase media del Ecuador, es que un mensaje, yo les diría, si me preguntan cuál es la perspectiva, el Ecuador tuvo una farra importadora desde el petróleo. Eso es claro. No es la farra del Estado que les gusta a los analistas económicos de echarle el culpa. La farra importadora desde el petróleo, desde los 70, ha sido increíble. Hay que comenzar a concientizar la clase media, que es la que más fuerte tiene esto metido en su ADN económico. Hay que concientizar de que no podemos seguir consumiendo los niveles de importaciones que consumimos. O sea, es una barbaridad que el Ecuador tenga
auto coreano, auto alemán, aceituna española, jamón ibérico, ropa importada pero de última calidad y de precio. O sea, por favor, es un mensaje serio en esta condición de crisis. Es momento de cambiar este rentismo importador que tenemos. Es momento. Y a los grandes importadores y a los grandes centros de abastecimiento de alimentos también es un momento para discutir la tasa de ganancia. O sea, podemos hacer un acuerdo nacional, pero no se abre el acuerdo nacional sobre los precios de los alimentos. Entonces, alimentos y a la clase media que no vamos a poder consumir. O sea, yo le digo desde ya, va a ser imposible seguir el nivel de consumo importado que teníamos. Bueno, Nicolás, bueno, ahí terminamos. Le agradezco mucho por los minutos de diálogo que han sido muy importantes y queda para la reflexión de ustedes, amigas y amigos. 17:40, gracias a Nicolás. Hacemos la pausa y luego resumen de la rueda de prensa virtual que dio hoy la prefecta de Pichincha. Ya volvemos. Punto Noticias. Apasionados por las noticias.